Bueno, ¿cuáles son los temas que vamos a ver hoy? Vamos a ver taxonomía y crecimiento bacteriano y cuáles son los factores físicos y químicos que influyen en el crecimiento microbiano. Dentro de taxonomía vamos a ver qué es la clasificación y la nomenclatura microbiana y cuáles son los sistemas de clasificación convencional y molecular. O sea, cuáles son los métodos convencionales y moleculares que se utilizan para identificar y clasificar a los microorganismos. Dentro de lo que es crecimiento bacteriano, vamos a ver, estudiar la curva de crecimiento, los que son los cultivos discontinuos, que se llaman de batch, y los cultivos continuos que se realizan en quimiostatos. Y vamos a ver un poco de cuáles son los productos microbiológicos de carácter industrial que se pueden obtener a partir del cultivo de microorganismos. También vamos a ver cuáles son los factores físicos y químicos que influyen en el crecimiento microbiano, que son las temperaturas, el pH, la presión osmótica o la disponibilidad de agua, el oxígeno, el carbono, la fuente de macronutrientes y micronutrientes y factores de crecimiento. Bueno, cualquier duda, chicos, me van preguntando, ¿sí? O cualquier comentario que quieran hacer. Bueno, ¿qué es la taxonomía? Me imagino que ustedes ya vieron algo de taxonomía, qué es lo que es. La taxonomía es en alguna otra materia. La taxonomía es la ciencia de la clasificación, ¿sí? En donde uno busca agrupar, ordenar a los microorganismos de acuerdo a las características similares que puedan tener entre esos organismos. ¿Sí? Y también en función del parentesco evolutivo. Entonces, la taxonomía lo que buscamos es ordenar, ¿sí?, a esos organismos, ¿sí?, en función de sus semejanzas, de sus similitudes, y también se busca que ese ordenamiento siga la evolución natural. La taxonomía está compuesta por dos subdisciplinas que son la nomenclatura y la identificación. La nomenclatura busca dar nombres a esos organismos y se sigue la misma reglamentación para dar nombres que lo que ustedes ya conocen y han visto en otras materias. Se sigue una nomenclatura binomial, en donde el nombre está compuesto por el género, tiene un nombre de género y un nombre de especie. Generalmente esos nombres tienen relación a alguna característica del microorganismo, describen algo del microorganismo. Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo de Bacillus acidocaldarius. Bacillus hace referencia a la forma que tiene de bacilo, esa bacteria, y acidocaldarius hace referencia al ambiente en donde se aisló ese microorganismo. Un ambiente ácido y caliente. Y en la identificación, lo que se busca es identificar ese microorganismo y determinar si ese microorganismo que se aisló pertenece ya sea a una especie nueva o a un taxón, a una especie que ya está reconocida, que ya se conoce. Y eso se busca con la identificación. Antes de seguir tenemos que definir en microbiología, en relación a las bacterias, qué es lo que se llama especie en microbiología.
Ustedes en otra materia han visto que, por ejemplo, ¿a qué se denomina especie? ¿Qué conocen ustedes del término especie? Por ejemplo, en plantas, animales, ¿cómo definimos a una especie? Un conjunto de organismos que tienen características en común. Ujú, que tienen características en común. ¿Y qué más? No sé, yo me imagino un animal, un individuo, o sea, de tal especie. Pienso que tiene que ver con la cadena de ADN. Sí, no lleguemos a tanto, pero en animales y vegetales, una misma especie son individuos que pueden reproducirse, o sea, que pueden entrecruzarse, reproducirse y generar descendencia que es fértil. Principalmente eso, además de que comparten características similares, la definición de especie en organismos como animales y vegetales es que pueden entrecruzarse y producir una descendencia fértil, ¿sí? En cambio, en bacterias esa definición no es válida. ¿Por qué no es válida? ¿Qué tipo de reproducción tienen las bacterias? Binaria. Claro, es una reproducción asexual, no tienen reproducción sexual, ¿sí? Entonces, esa definición de especie en las bacterias no es válida, porque no se pueden reproducir sexualmente. Entonces, en una especie, la definición de especie en bacterias es un grupo de bacterias que comparten numerosas características, que son estables esas características, y que difieren significativamente de otras. Esa es la definición de una especie bacteriana. Y si entramos un poco en la parte molecular, una misma especie en bacterias, o sea, de una misma especie, son aquellas que no difieren en más del 3%, ¿sí? En la secuencia del 16S. Aunque ya vamos a ver un poco qué es el 16S. Y acá tenemos otra definición, que es la cepa. ¿Sí? Que una cepa es una población de microorganismos que descienden de una célula. ¿Sí? Eso es una cepa. Entonces, una población de microorganismos que descienden de una célula, o sea, una célula que empieza a reproducirse y a duplicarse, ¿sí? Y genera una población de microorganismos, todos esos son la misma cepa, ¿sí? Profe, ¿podría Bien. repetir qué es lo que diferencia la especie bacteriana una de otra? La especie bacteriana. Una especie, ¿sí? Una misma especie de bacterias son aquellas que comparten características similares. ¿Por qué? Porque no, a diferencia de la definición de animales y vegetales, en animales y vegetales tienen reproducción sexual, entonces esa definición, en la definición en animales y vegetales, es que una misma especie son aquellas que se reproducen sexualmente y que generan descendencia fértil. En bacterias no tienen reproducción sexual, tienen reproducción asexual por fisión binaria. Entonces, una misma especie en bacterias son aquellas que comparten, ¿sí? Ciertas características estables, y que esas características difieren de otras especies, ¿sí? Ahora, si vamos a la parte molecular, ¿sí? Se dice que una misma especie son aquellas que no difieren en más del 3% en su secuencia de nucleótidos del gen 16S. Pero ya lo van a entender un poquito más eso cuando veamos un poco más la parte de la parte de identificación, cómo se hace por técnicas moleculares. Bien. Profe, no me quedó Sí. claro qué es lo que era cepa. Cepa Sí. es una población de microorganismos que descienden a partir de una sola célula.
o un solo aislamiento. ¿Mm? O sea que son todas genéticamente iguales, idénticas, porque descienden de una célula. Esa es una cepa. ¿Sí? Gracias. Bien. Un conjunto, una especie puede estar formada por varias cepas. ¿Sí? Está formada por varias cepas, una especie. Una especie puede tener varias cepas. ¿Sí? Y existen normas para la designación y clasificación de nuevos procariotas, ¿sí? Que se están dictaminadas en esta revista, ¿sí? Entonces, cuando uno aísla un microorganismo, determina que es una nueva especie, bueno, tiene que seguir para designar un nombre de género y, bueno, muchas veces el género, si está el género, usa el género que ya está nombrado, pero sigue los pasos que están descritos en esta revista. ¿Mm? Y cuando se determina una nueva especie, se debe, ¿sí?, depositar una colección de ese cultivo en estos, ¿sí?, en estos organismos, en donde están depositados, bueno, todos los cultivos y las cepas que se conocen, ¿sí? Ahí se conservan los cultivos, la cepa tipo, que se aisló, en estos organismos, ¿sí?, que uno es americano y otro está en Alemania. Se conserva ya sea liofilizados o congelados a menos 80 grados o menos temperatura todavía. Y acá, para que ustedes vean lo que son las cepas, le puse algunos ejemplos, ¿sí?, de diferentes tipos de cepas de Escherichia coli. ¿Sí? Escherichia es el nombre de género, coli es el nombre de especie, y lo que le sigue, que está formado por letras y o números, es el nombre de cepa. ¿Mm? Ese es el nombre de esta cepa, de otra cepa, ¿sí? Entonces, una misma especie puede estar formada por varias cepas, ¿sí? Y una cepa es aquella que se genera a partir de una célula. ¿Sí? Es la población que se deriva a partir de una célula y que son todas idénticas genéticamente. ¿Sí? Profe, no entendí bien. Una cepa una especie puede tener varias cepas. Claro, puede haber varias cepas de una misma especie. Ah, perfecto. ¿Sí? ¿Y esas cepas, profe, pueden ser distintas unas de otras en características o no? Y puede tener algunas características sí diferentes. ¿Sí? Profe, eso, Pero que no llegan a ser suficientemente diferentes. ¿Sí? Claro. ¿Mm? Usted, a ver, se los voy a poner un ejemplo. Nosotros somos la misma especie. Ahora, no somos genéticamente idénticos todos. ¿Sí? No somos genéticamente idénticos. Todos tenemos variaciones. Tenemos diferente color de piel, de pelo, estatura. ¿Sí? Somos la misma especie. Tenemos características, ¿sí?, similares. Ahora, los gemelos idénticos serían como una misma, son idénticos genéticamente, como para que, a ver si lo entienden por ese lado, ¿sí? Claro, los gemelos serían una misma cepa. Claro, como para entenderlo, sí. ¿Mm? Entonces, pero bueno, como en bacterias tienen reproducción asexual, se da esto de que hay varias cepas, ¿sí? Entonces, la misma especie comparten características similares, ¿sí?, estables, obviamente tienen algunas diferencias genéticas, ¿sí?,
pero que no llegan a ser tales, no llegan a ser esas diferencias tan grandes como para que sean otra especie, ¿sí? Y a su vez, dentro de las especies, tenemos diferentes cepas, porque esas cepas se generan, ¿sí?, de a partir de una célula que se divide y genera una población. Eso es una cepa. Profe, ¿y una cepa puede llegar a diferenciarse como especie después? ¿O no? Y bueno, y evolutivamente sí, en algún punto se puede diferenciar. No sé cuántos miles de años, de hecho así se da la evolución. A partir de una General. especie que empieza a diferenciarse o ocurre una mutación muy marcada, se genera otra o sea, eso es la evolución. Pero en qué punto eso se hace, no sé, no se sabe. Profe, ¿eso es lo mismo que pasa con el COVID, digamos, y sus variantes? Claro, bueno, sí, son variantes, ¿sí? Son variantes, no son, creo que no son cepas, sino que son variantes del COVID. Pero bueno, la multiplicación, ¿qué pasa con la multiplicación de los microorganismos? La multiplicación de los microorganismos, como producen millones en muy poco tiempo, bueno, también al duplicarse el ADN ocurren mutaciones. Algunas mutaciones son deleterias y otras no. Otras les generan una ventaja, una adaptación, ¿sí? Y entonces, bueno, generan una nueva variante o una nueva cepa. Bueno, en el caso del COVID, bueno, por todas las duplicaciones que tiene el virus, generó, bueno, algunas otras variantes, que bueno, que algunas tienen otras adaptaciones, bueno, como la famosa variante Delta, que tiene esto de ser más contagiosa, como una adaptación que lo beneficia y una adaptación que lo beneficia frente a otras variantes, ya que al ser más contagiosa va ganando terreno y va siendo la dominante. Pero bueno, el microorganismo esto se da porque tienen esta alta duplicación, o sea, en poco tiempo ya se duplican.